La lengua española es una de las tres lenguas más habladas junto al chino y al inglés. Tiene una gran producción literaria. Precisamente para hablar de esa importancia histórica y actual de la lengua española, tenemos con nosotros a don José María Gómez Gómez, a quien debemos considerar ya nuestro colaborador, pues son repetidas ya las ocasiones en que ha tenido a bien atender a nuestro requerimiento. Don José María es precisamente catedrático jubilado de la lengua española y literatura, tutor también de esta disciplina en la UNED, gran maestre emérito del capítulo de Isabel la Católica, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y actualmente escribano de la Cofradía Internacional de Investigadores. José María, bienvenido a nuestro programa de Cuatro Ermitas. Gracias, José Luis, encantado nuevamente de estar otra vez contigo en este hermoso trabajo entrañable que vienes haciendo como párroco de Cuatro Ermitas y como miembro de la Comisión pro Beatificación de Isabel la Católica. Encantado de atender siempre y de acudir a tu requerimiento. Comenzando ya nuestra tertulia, nuestro programa, la primera pregunta que le voy a hacer es ¿cómo surge, cómo nace la lengua española? La lengua española que hoy día hablamos no es otra cosa que la lengua latina vulgar que ha evolucionado, o dicho desde otra perspectiva, que se ha ido corrompiendo con el paso de los siglos hasta llegar a la lengua que ahora estamos hablando, es decir, básica, esencialmente, lo que los lingüistas llaman el sustrato de la lengua española es la lengua latina vulgar, la lengua que hablaba el pueblo, que no era exactamente la lengua que tenemos en los textos escritos de Cicerón, de Virgilio, de Horacio, ¿no? Puede parecerse un poco a la lengua vulgar en algunos fragmentos, en algunos momentos de algunas obras teatrales en que se utilizaban expresiones coloquiales de la vida diaria, pero bueno, lo definimos como la lengua latina, rústica o vulgar, que, bueno, pues suplantó aquí en España hace 2000 años, suplantó las lenguas que hablaban los distintos pueblos celtibéricos que poblaban nuestra península y de los que solamente conservamos algunos rasgos de la lengua vasca, que después se ha ido llenando con muchísimas cosas también de la lengua española y de otras lenguas, pero bueno, básicamente sí, de la lengua vasca sería la única lengua prerromana que se mantiene hoy día. ¿Cómo era la lengua que hablábamos en esta zona, por ejemplo, nuestra de Toledo y Madrid? Era la carpetania, los carpetanos. Han aparecido algunos textos escritos, pero es imposible poderlos leer y saber su significado. ¿Cómo hablaban los betones? ¿Cómo hablaban los vacceos? ¿Cómo hablaban los astures, los cántabros? ¿Cómo hablaban los que poblaban la Bética? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que hace 2000 años se latinizaron, recibieron el latín, y con el latín recibieron la cultura latina, que era con mucho la más avanzada que había entonces en el mundo. Y con la lengua latina y con la cultura recibieron el derecho, que era con mucho también el más avanzado que existía en el mundo, y bueno, pues esto reciben lógicamente la lengua, y esto todo se latiniza o se romaniza durante los primeros siglos de nuestra era, desde el siglo I de nuestra era hasta mediados del siglo V, en que tiene lugar la invasión de los visigodos, y ahí recibimos otro caudal, en este caso ya de vocabulario, pero eso se va añadiendo a la esencia de la lengua, que es el latín vulgar. ¿De acuerdo? Bueno, algunas palabras
del mundo visigodo permanecen todavía, por ejemplo, relacionadas con la guerra, como pueden ser palabras como guerra, que es una palabra visigoda, no es una palabra latina, yelmo, feudo, heraldo, incluso tenemos palabras prerromanas, es decir, palabras anteriores a las de la lengua romana, que es el vocabulario máximo de nuestra lengua. Lógicamente tenemos, por ejemplo, la palabra cerveza, tan actual, pues es una palabra prerromana, celtibérica, o la palabra camino, la palabra colmena. Pero toda la estructura de nuestra lengua es esencialmente, repito, el latín. A mediados del siglo VI, ya, y durante el siglo VII y parte del VIII, toda nuestra península, la Hispania romana, pues se reúne en torno a la monarquía hispano-visigoda de Toledo y recibe ese influjo visigótico. A comienzos del siglo VIII, España sufre otra invasión, la del mundo del Islam, los musulmanes del norte de África. Bueno, pues estos que ya estaban arabizados nos van a ir, y después todo el mundo árabe que va a ir incorporándose en nuestra península, pues va a suponer un aumento enorme en cuanto al vocabulario. Muchísimas palabras, varios centenares de palabras, pues provienen del árabe, ¿no? Como pueden ser alcántara, que significa el puente, almohada, etcétera, aceite. Muchas palabras se incorporan, todas las que tienen el sufijo wad, en Guadalquivir, Guadalajara, Guadiana, porque Guad significa río en árabe. Aquí, por mi tierra, tenemos el Guadyerbas, que es una palabra que tiene parte de ella árabe, raíz árabe, Guad, y otra parte latina, hierba. Bien, y así se va formando todo ese idioma, podemos decir, toda esa manera de hablar, que empezó a llamarse el romance, es decir, la lengua vulgar evolucionada, que, bueno, pues en unos sitios va a ser denominado el mozárabe, porque va a ser la lengua que va a permanecer que van a hablar los cristianos. Y, don José María, ¿dónde están los primeros escritos que existen en español, en la lengua española? Los primeros testimonios escritos en romance proceden fundamentalmente del siglo X. Ya en Toledo se descubren, en 1940, el estudioso Stern descubrió unos fragmentos poéticos denominados jarchas, que eran la parte final de unos poemas árabes denominados moaxajas. En esas jarchas ya aparecen escritos términos de esa lengua romance que se hablaba en la parte de Toledo y en la parte de Andalusí, fundamentalmente, que era del mozárabe, que era, bueno, pues, digamos, la primera manera de hablar, o el primer idioma que hubo en la Hispania romanizada una vez conquistada por los árabes. Era la lengua de los cristianos bajo el dominio árabe, el mozárabe. Pues en esas jarchas, algunas de las cuales pues son poesías muy bonitas, puestas en boca de una muchacha que lamenta la ausencia de su amado, o de su amigo, utiliza el término árabe habib, y llora y se lo cuenta a su madre, que es, bueno, pues digamos, la receptora a la quien ella dirige esa pena de la ausencia de su amor. Tanta mare, habib tanta mare, enfermiron huellos nidios, ya duelen tan male, decía una de ellas, de tanto amar, digamos, ya tenemos ahí una palabra, tanta mare, de tanto amar,
madre, de tanto amar, se me pusieron enfermos los ojos, ¿no? Y cuánto me duelen, enfermaron, huellos, ojos. La evolución del latín al castellano, fijaos, huellos viene de oculum, que da oclo, ollo, huello, y hasta que al final luego ya va a ser establecido ojo. Bien, toda la evolución del latín a nuestra lengua es una maravilla, son asignaturas que estudiábamos en nuestras carreras de filología románica y se siguen estudiando, claro. Pero las primeras palabras que se consideran escritas propiamente de lo que después se va a denominar lengua castellana, pues son las que aparecen en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Son las llamadas glosas emilianenses, a finales del siglo X. Don Dámaso Alonso, pues fechó esas primeras palabras en el año 977, con lo que hace más de 1000 años constan las primeras palabras. Después han aparecido en otros textos, en el cartulario de Valpuesta, y en algún otro, pues algunas palabras que se consideran también, bueno, de esa misma época, más o menos, de la segunda mitad del siglo X. Bueno, sea como quiera, yo creo que debemos seguir haciendo caso a don Marcelino, a don Ramón Menéndez Pidal y a nuestro citado don Dámaso Alonso, que considera esos textos de las glosas emilianenses de San Millán de la Cogolla y textos también de Monasterio de Santo Domingo de Silo, glosas silenses, como las primeras palabras escritas en lo que después ha sido la lengua castellana y finalmente la lengua española. ¿Qué eran esas glosas? Pues esas glosas eran los comentarios o aclaraciones que un monje escribía en un texto latino, en un devocionario latino, donde hay distintos textos en latín de oraciones y devociones. Los monjes que ya venían de los pueblos de alrededor, allí al monasterio de San Millán en la Cogolla, aquellos monjes ya no sabían bien el latín, ¿no? Y entonces había que aclarar en el texto algunas de las palabras, ponerlas en la lengua que ellos hablaban, en esa lengua ya romance, que se hablaba en ese rincón de Castilla. Y eso eran glosas, comentarios, aclaraciones. Entonces aparece la palabra saecula, saeculorum. Ya no lo entendían aquellos gentes que venían sencillas de los pueblos y había que ponerles siglos por los siglos de los siglos, que era lo que ellos hablaban ya. Ahí aparecen las primeras palabras escritas en nuestra lengua y concretamente lo que se considera el primer texto completo escrito es precisamente una oración atribuida a una traducción de San Agustín. Esa oración es lo que Dámaso Alonso llamó el primer bajido de la lengua castellana, y es muy significativo que lo primero que se conserva escrito en lengua castellana sea una oración. Quizá la lengua castellana se hizo o nació para hablar con Dios. Lo recito así: con aiutorio de nuestro dueño Cristo, dueño Salvatore, qual dueño jet en honore, el cual dueño tiene la mandazione con o Patre o Espíritu Santo. En sus orígenes era lengua castellana. ¿Cuándo empieza esta lengua castellana a ser una lengua oficial de ese pueblo español a nivel jurídico y a nivel político? Otro momento clave, efectivamente, en la evolución y en el proceso de generalización de la lengua ahora ya claramente castellana, porque así lo va a definir el rey que le va a dar el impulso definitivo, va a ser siglo XIII, el reinado de Alfonso X el Sabio. Entre 1252 y 1284 reina este gran rey del que vamos a conmemorar este año 2021, vamos a conmemorar el 8º centenario de su nacimiento en Toledo. Pues este rey es el que da un impulso definitivo, adopta la lengua que él bautiza ya
claramente como castellana, por su origen en aquel rincón de Castilla, y por generalizarla para su reino de Castilla, la va a generalizar como la lengua de su cancillería. No solamente va a ser la lengua que habla ya el pueblo, que es la que estaba hablando el pueblo, sino que también prácticamente la mayoría ya de los documentos que se van a utilizar en la administración del reino se van a redactar ya en esa lengua castellana. Y él va a organizar en Toledo la llamada Escuela de Traductores de Toledo, donde va a procurar que todos los libros de ciencia que posee y que él pues ha recogido del mundo árabe cuando los ha conquistado junto con su padre en Córdoba, Sevilla, Murcia, etcétera, todos los libros que él ha recogido de ciencia, de medicina y de historia, del latín y del griego, todos los va a traducir a la lengua castellana. Se va a encargar él mismo, como dice en alguno de los prólogos, de ponerla en lo que él considera el castellano derecho, es decir, castellano derecho o castellano correcto. Luego es casi diríamos el creador o el que de alguna manera le da una forma ya regularizada a la lengua castellana. Importantísima obra, pues la de Alfonso X el Sabio, que habrá ocasión de conmemorar a lo largo del año próximo en que se conmemora, repito, el 8º centenario de su nacimiento. Fundamental la acción de Alfonso X el Sabio, como hemos visto. Se me ocurre preguntarle qué importancia y cómo actuó Isabel la Católica en el desarrollo de esa lengua castellana, de ese español. Otra época clave, fundamental, es por supuesto el reinado de los reyes católicos. Es fundamental desde cualquier punto de vista, siempre que se hable de España, pues es fundamental también, como no, al hablar de la lengua, que ya siendo lengua castellana en Alfonso X el Sabio, empieza a partir de este momento en ser la lengua ya española. Un momento clave va a ser 1492. Precisamente coinciden varias cosas ahí. Por supuesto, la culminación de la conquista o reconquista de Granada. Luego después, el descubrimiento de América en octubre y, por supuesto, comienzo de la evangelización. Pues bien, para llevar a cabo esa evangelización correctamente y obtener los frutos que se debían, así como en general de la colonización de todas esas tierras que empiezan a descubrirse, era necesario llevar la lengua y había por consiguiente que regularizar su enseñanza. Para ello, Nebrija le presentó un trabajo encargado por el obispo de Ávila, Fray Hernando de Talavera, y los dos se presentaron ante la reina para mostrarles lo que era la primera gramática de la lengua castellana, que empieza desde ese momento a ser ya lengua española porque se va a expandir, se va a extender por toda la península. Precisamente cuando le pregunta a la reina Isabel a Nebrija que para qué va a servir ese libro, para qué va a servir, Fray Hernando, dice él, que tomándole la palabra el obispo de Ávila, Fray Hernando contestó que, puesto que había que unificar primero nuestro territorio, tanto a los moriscos de Granada como a los de otros pueblos de nuestro reino de Castilla, que no saben bien el castellano, como son el pueblo vasco o el pueblo gallego, había que mostrarles y enseñarles bien la lengua, y para eso era necesario esta gramática por la que podían venir a aprenderlo. Y además de los otros pueblos que se aventuraba ya, que se iban a descubrir y a conquistar, pues también habría que darles nuestras leyes, nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra religión. Y para ello era necesario, antes y fundamentalmente, darles nuestra lengua.
por lo que era necesaria y necesarísima esa gramática de Nebrija. España, la lengua castellana empieza a ser española y ya empieza también a ser una lengua universal, puesto que asalta con las carabelas al otro mundo y además inmediatamente después va a venir también el reinado de Carlos V con todas su expansión por el mundo, por la cultura europea y la lengua española va a empezar a ser también lengua universal. Cuando llegó Carlos V de Alemania y primero de España, de Flandes, no sabía hablar español, castellano. Algo que sabemos que no cayó muy bien en el pueblo de España. ¿Cómo fue él introduciéndose en ese saber de esa lengua, de ese estilo? Porque él tampoco hablaba flamenco ni alemán. ¿Cómo fue su introducción? El caso de Carlos V es muy curioso. Un rey que cuando viene a España, puesto que él hereda ya todo el territorio español, de la península, podemos decir, excepto Portugal, cuando viene no sabe prácticamente el español, muy poco sabe de español, llega con 18 años a las Cortes de Valladolid y lo primero que le encargan las Cortes es que haga un esfuerzo para que hable correctamente nuestra lengua y se pueda dirigir a sus súbditos y en las Cortes pueda hablar en la lengua castellana, ¿verdad? Él promete que va a hacer todo lo posible y que cuanto antes va a procurar hablarla. Él venía hablando el francés, era lo que había aprendido en la corte borgoñona de allí, de los Países Bajos. El flamenco, sin embargo, no lo hablaba tampoco bien, ni tampoco demasiado bien el alemán, ¿verdad? Él solía decir después, una vez que aprendió la lengua española, como él la denomina, que se entusiasma con ella de una forma entrañable, solía decir que él para hablar con las damas utilizaría el italiano, que para hablar con los caballeros utilizaría el francés, para hablar con su caballo él utilizaría el alemán y la lengua española la utilizaría para hablar con Dios. Entrañable anécdota que se conserva de su opinión y de su entusiasmo con la lengua española, de la que dio muestras de considerarla la lengua diplomática en Europa en un famoso momento vivido en el Vaticano precisamente, vivido allí con el Papa Paulo III. En 1635 Carlos había conquistado Túnez y había derrotado a Barbarroja, etcétera, y acude allí muy enfadado a Italia, donde se reúne con el embajador francés, el obispo de Masson, y allí muy molesto en aquel discurso en que acusa a Francia, a los franceses, de traidores porque han interceptado unas cartas entre el rey Francisco I y el emperador del turco Barbarroja. Entonces él, muy enfadado, pronuncia el discurso de hora y media en español, en la lengua española, y protesta el obispo francés que no se había enterado de lo que había dicho el emperador Carlos V y que estaba molesto porque hubiese utilizado la lengua española, que lo normal era expresarse en latín en estos casos. El Carlos V le contestó: entiéndame el señor embajador si quiere, pero no va a esperar de mí otras palabras que la de mi lengua española, que es tan noble, que es digna de ser aprendida por toda la gente cristiana. Eso es lo que le contesta después de haberles acusado de traidores y de haber hecho pacto secreto con Barbarroja para precisamente perturbar al imperio, a Carlos, tanto en España como en Italia y en el mar Mediterráneo.
Entiéndame el señor embajador, el señor obispo, si quiere, porque mi lengua española es tan noble, es digna de ser aprendida por por toda la gente cristiana. Si hay algo que a mí personalmente me apasiona es el siglo de oro español, por la gran riqueza de pensadores, de literatos, de poetas. Hábleme del siglo de oro español en la lengua española castellana. Bien, el reinado de los Reyes Católicos, el reinado de Carlos V, pues ya son el comienzo y la plenitud de los denominados siglos de oro de la cultura española, de la pintura, pero de la imaginería, de las iglesias, que se manifiesta en las procesiones de la Semana Santa, porque en la talla de madera España ha sido y es el número uno, lo mismo que lo es en la literatura del Renacimiento y en la literatura barroca, en la que van la literatura mística. Pues la lengua española va a adquirir un desarrollo intelectual en este mundo humanístico impresionante en los siglos XVI y XVII como ninguna otra lengua, ¿verdad? Basta empezando por Garcilaso de la Vega, los poetas Fray Luis de León, los poetas místicos Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y luego vienen los grandes autores del barroco, como son Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, maestros únicos en el teatro, no superados en ninguna nación y en ninguna literatura, y por supuesto el insuperable y máximo escritor de nuestra cultura, que es Miguel de Cervantes. En fin, la novela picaresca. Todo ello contribuye desde la Celestina en la época de los Reyes Católicos y Jorge Manrique, pues hasta la muerte de Calderón de la Barca en 1681, son 2 siglos que pocas naciones o ninguna puede presentar una ejecutoria de su propia lengua como la que tiene la lengua española. Son nuestros siglos de oro, en que el prestigio de nuestra lengua se pone al nivel de las grandes lenguas clásicas, del griego, del latín, también la cultura castellana y la cultura, por consiguiente, española. Hay un gran trabajo en 4 volúmenes de un gran hispanista norteamericano que resume magníficamente, que desarrolla muy ampliamente en 4 gruesos volúmenes esa importancia de los siglos de oro. Spain and the Western Tradition, Castilian Mind in Literature from el Cid to Calderón, Castilla y la cultura occidental. La literatura española desde el Cid hasta Calderón de la Barca. El gran hispanista norteamericano Otis Howard Green. La lengua española está pues a la altura de las más importantes que a lo largo de la historia de la humanidad han producido y han expresado la cultura humana. La Real Academia Española es la que siempre vigila, controla, enriquece y actualiza toda nuestra parte lingüística. ¿En qué año comenzó a funcionar la Real Academia Española? En el siglo XVIII va el siglo de las luces, el siglo de la razón, también ese mundo intelectual de regular, de establecer reglas y normas, de regularizar, va a cundir también medidas definitivas para la lengua española. En 1713 se funda la Real Academia Española de la Lengua, o la Real Academia de la Lengua Española, ya en 1713. Se va a publicar la gramática y se va a publicar, por supuesto, un diccionario llamado Diccionario de Autoridades, en que cada palabra va a estar ejemplificada con el texto de alguno de los grandes maestros que la han y cómo la han utilizado.
textos de la Celestina, de Cervantes, de Quevedo, de Góngora, de Lope, todo como ellos para definir el significado de las palabras de la lengua castellana. Van además a publicar una ortografía muy importante, porque van a regularizar la ortografía, que es básicamente la que llega hasta nuestros días, con algunas variaciones que se irán introduciendo posteriormente, pero básicamente es la ortografía que llega hasta nuestros días, la ortografía que se establece en el siglo XVIII que lo establece la Real Academia Española de la Lengua. ¿Por qué? Bueno, porque había muchísimas vacilaciones y muchísima arbitrariedad en el uso de la H, en el uso de la B o de la V, en el uso de la G o de la J, en el uso de la R, etcétera. Bueno, había muchas vacilaciones y entonces lo regularizan y establecen la forma como se debe escribir correctamente. ¿Por qué? Porque se siente la necesidad de que efectivamente, si se ha ido unificando la nación y se han ido unificando la cultura, lógicamente es fundamental que todos escribamos de una manera la lengua española. Y de eso la Real Academia es uno de los trabajos fundamentales que ha tenido desde su fundación, con su lema: limpia, fija y da esplendor. Limpiar de términos que no tienen uso o que no significan correctamente lo que deben, en fin, las palabras espurias que no pertenezcan a nuestra lengua. Segundo, fijarla, como hemos dicho, fijar la ortografía y fijar la significación en un diccionario bien redactado y en una ortografía también redactada para que todos los hispanohablantes sepan a qué atenerse a la hora de hablar y de escribir la lengua. Y con eso se consigue limpia, fija, el tercer cometido de la Real Academia, que es dar esplendor a la lengua. Cambiamos ya de época, cambiamos ya de siglos. ¿Cómo es la lengua española en el siglo XIX y en el siglo XX? En el siglo XIX se produce un fenómeno muy importante que, bueno, en algunos casos podía haber sido problemático para la lengua española, pero que con el tiempo se ha visto que no ha sido tal, sino que se ha mantenido la lengua en todo su esplendor y en todo su uso. Me refiero a que en los primeros 30 años del siglo XIX tiene lugar la independencia de los países hispanoamericanos. Todos los países y todas las colonias, ¿verdad?, desde México hasta Chile y Argentina, todos los países se independizan en esos años, del primer tercio de los años, digamos, 1810 y 1820, se van independizando los distintos países, pero no va a ser detrimento de la lengua española, sino que se va a mantener allí. Van a ir surgiendo las propias academias de la lengua, que son academias, por supuesto, filiales, hermanas de la Real Academia de la Lengua Española, que, bueno, pues en estos días en nuestros que vivimos, pues demuestran una gran cordura y que están actuando en completa colaboración. Bien, lógicamente, el predominio de otras lenguas ha ido dando en estos siglos pues préstamos también a nuestra lengua española. En el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, le siècle de lumière, le siècle de la raison, el siglo de la razón, y el siglo por consiguiente de la cultura francesa, pues se introducen, bueno, bastantes términos de la lengua francesa, que por cierto en su obra Las cartas marruecas,
José Cadalso pues critica como muchas veces pues el esnovismo de burgués de mucha gente pues hace que se utilicen palabras en aquel caso francesas por la moda, teniendo el equivalente español a lo mejor pues todavía más preciso. Lo mismo va a criticar Larra a comienzos del siglo XIX. Con el paso de los años, sin embargo, y a lo largo del siglo XX, la lengua que más ha influido y que más préstamos nos ha dado, sobre todo desde el punto de vista científico y tecnológico, ha sido abrumador la cantidad de neologismos que se han introducido de la lengua inglesa, anglicismos. Si los otros eran galicismos procedentes de la lengua francesa, ahora han sido sobre todo anglicismos a lo largo del siglo XX, puesto que muchos de los términos del deporte, de la ciencia, de la tecnología, etcétera, etcétera, provienen de la lengua inglesa, que muchas veces pues se introducen ya también, como había sucedido con la lengua francesa, se introducen por esnovismo, y por hablar un poco a la moda o querer resultar más novedoso y original. Muchos términos que no merecía la pena que hubiesen entrado. Unas veces entran en su término, en su pronunciación original en inglés, y otras veces pues se introducen con la pronunciación española. Por ejemplo, cuando se introduce la palabra club de fútbol, club, o club náutico, etcétera, club se introduce cuando no se hablaba nada el inglés en España, y entonces cuando se veía la palabra club, pues se lee club, no decían club, ¿no? Sin embargo, cuando posteriormente, años después, se introduce, por ejemplo, la palabra pub, esa taberna irlandesa, donde se servía el whisky y el café irlandés, etcétera, etcétera, pues ya no se pronuncia pub, se pronuncia pub. Tenemos club y tenemos pub. Bien, por ejemplo, otro término como whisky y otros como fútbol, pues ya se escriben como se pronuncian en castellano. Bien, es cierto que se puede seguir escribiendo en inglés la palabra fútbol, o bien se puede escribir en castellano con la U y con tilde en la U, fútbol. Lo mismo que la palabra whisky, que también se puede escribir con G y con U y diéresis, whisky, y con Q, o se puede escribir en inglés, como es la palabra whisky, ¿no? Y están aceptadas ambas acepciones. Bien, todo esto pues es ya la lengua nuestra, que en algunos lugares ha dado origen a un chapurreo. Y la última pregunta que me queda por hacer: ¿cómo es la lengua española actualmente? ¿Qué riqueza, qué salud dispone la lengua española? El siglo XX ha sido un siglo de gran expansión en la literatura y en el cultivo de la lengua española. Basta recordar los varios premios Nobel que hay ya en la lengua española, y que puede competir, por consiguiente, con cualquier otra lengua en ese sentido. Su expansión ha seguido, no solamente no se ha detenido, sino que ha seguido progresando, de suerte que ya son casi 600 millones los hispanohablantes, tantos los que tienen la lengua materna, la lengua española, como los que tienen la lengua que sean originarios de otras naciones, de otras lenguas, pero que utilizan también la lengua española, que es una de las que más se hablan y de las que sin duda más se escriben y más está avanzando y más se enseñan en el mundo. La primera nación hispanohablante, lógicamente, es México, por el número de sus habitantes. Después ya siguen así a la par Colombia, Estados Unidos,
Y luego están Argentina y España, casi también a la par en cuanto al empleo. Desgraciadamente tenemos que decir que la única nación en el mundo en que está descendiendo el uso de la lengua española es en nuestra España, ¿verdad? Donde hay algunos lugares de España en los que no se quiere enseñar la lengua española y en las que se restringe la utilización de la lengua española, por supuesto de forma anticonstitucional, a mi modo de ver, puesto que la lengua española es un derecho que tienen todos los españoles a aprender y es un deber que tienen, de aprender y también un derecho de practicar y de hablar. Y cualquier español en cualquier parte de España debe ser atendido, en cualquier organismo oficial, debe ser atendido en la lengua española. El aspecto no quiero entrar en el aspecto político de la actual ley de educación, me parece que se llama la LOMLOE o algo así, que ha propuesto la ministra Celaá de suspender el carácter vehicular de la lengua española, es decir, que los contenidos de la enseñanza se puedan dar en cualquier otra lengua de nuestro Estado y que no sea la lengua, que no hace falta que sea la lengua española. Me parece que es una barbaridad y que no se puede comparar ninguna otra lengua de nuestra península y casi diríamos ni de Europa con la dimensión tan extraordinaria que tiene la lengua española, que es digna de ser sabida ahora mismo por toda la gente, no solamente cristiana, sino por toda la gente culta que haya en el mundo. Pues nada resta por decir. Muchísimas gracias, don José María Gómez, por este gran reportaje, esta gran tertulia que tenemos desde Cuatro Ermitas, donde todos nos enriquecemos bastante con la sabiduría que usted siempre dispone. Somos amigos, pero aquí, aunque nos tuteamos privadamente, pero aquí a ser docto y maestro, permítame que le haya hablado de usted. Muchísimas gracias.